Saludos jóvenes, una vez más saludándole desde aquí, desde este espacio, dándole la bienvenida a una clase más de la asignatura de Administración Industrial. Bien, la secuencia didáctica para revisar el día de hoy corresponde a la unidad temática número 2 que lleva por título Planeación nuevamente de la asignatura de Administración Industrial. Los contenidos a revisar será el punto 2.4 llamado Programas y Presupuestos y el 2.5 que tendrá que ver con las técnicas de planeación. La duración de esta secuencia y el número de sesiones es solamente una sesión que tendrá una duración aproximadamente de 2 horas. Una parte correspondiente será expuesta mediante la revisión de teoría y algún ejercicio que veremos a través de este video y posteriormente en el salón de clase complementaremos con una serie de ejercicios y responderemos a las dudas correspondientes del propio tema. Su servidor Alejandro Díaz García. La finalidad, propósito u objetivo de esta clase es analizar la naturaleza de los programas y presupuestos partiendo de la misión, visión y los valores. Las orientaciones generales para la evaluación es que este tema será tentativo de evaluación para el primer parcial. De acuerdo, como actividad de apertura, recordemos la meta gerencial que habíamos expuesto en clases anteriores. Esta misma habla de crear un excedente al establecer un ambiente donde las personas pueden lograr las metas del grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales e insatisfacción personal. Me gustaría que hiciera usted una pequeña pausa al respecto de esta parte del video y pudiera reflexionar durante los próximos 3 minutos acerca de la siguiente frase. Planear es mirar hacia adelante y controlar es mirar hacia atrás. Por favor, tómese un par de minutos. Planear es mirar hacia adelante y controlar es mirar hacia atrás. Diga usted, ¿está de acuerdo con esta frase? Nuevamente revisémosla. Tómese 2 minutos. Le sugiero colocar una pausa en este momento en el video y reflexionar al respecto. Planear es mirar hacia adelante y controlar es mirar hacia atrás. Bien, espero que haya usted visualizado la efectividad de esta frase, ¿verdad? Siempre dentro de la planeación nosotros estamos identificando las razones, los procesos, las jerarquías, las políticas, todo lo que va a permitirnos poder desarrollar algún tipo de proyecto. El control nos hablará precisamente de qué está ocurriendo dentro de esa planeación para poder ajustarlo y llevar a cabo los ajustes correspondientes para poder tener éxito en cada uno de los proyectos que nosotros podamos desarrollar al interior de las organizaciones. Bien, la planeación se realiza en un ambiente de incertidumbre, eso es muy cierto. Nadie puede asegurar si los ambientes externos e internos serán los mismos la próxima semana, mucho menos lo podrá hacer durante el proceso que ocurra en el futuro de varios años. Es decir, los ambientes externos, estamos hablando precisamente de la economía que está rodeando toda la parte de la empresa, por ejemplo, o incluso la provisión de algunos insumos. La parte interna pues tendrá que ver en parte de los recursos humanos que tengamos dispuestos para poder trabajar al interior de la organización y algunos otros recursos más de manera muy general. Por lo tanto, las personas solo hacemos suposiciones o pronósticos sobre el ambiente previsto. Gracias a los modelos matemáticos que tenemos actualmente, nosotros podemos predecir con cierta exactitud qué podría ocurrir en el futuro de acuerdo al comportamiento de las ventas de algún determinado producto y haciendo alusión a los estimados que tenemos de años pasados o tiempo pasado. Las premisas de planeación entonces las vamos a definir como el ambiente anticipado en el que la espera que los planes operen incluyen supuestos o pronósticos de las condiciones futuras y conocidas que afectarán la operación de los planes.
Bien, partamos de lo siguiente. Para la planeación es muy importante conocer tres aspectos fundamentales. Estamos hablando de la misión, de la visión y de los valores. La planeación va a partir de estos tres supuestos. Bien, primero, ¿qué es la misión? También es conocida como el propósito y da respuesta a la pregunta, ¿cuál es nuestro negocio? ¿En qué negocio estoy? Los principales objetivos son los puntos finales hacia los que se dirigen las actividades de la empresa. Es lo que hace usted para poder alcanzar su propósito en un periodo de tiempo. ¿Qué características tiene la misión? Bueno, esta debe de ser corta y precisa. Nos referimos a que la declaración de esta misión debe ser sencilla y fácil de comprender para que todo el mundo la pueda comprender. Debe ser inspiradora, es decir, que debe motivar a todos los que forman parte de la empresa a buscar alcanzar las metas propuestas. También tiene como característica que debe ser original, es decir, que debe de hablar de la empresa, qué hace la empresa y qué es lo que la hace diferente. También está dirigida al mercado. En esta parte se refiere a indicar qué es lo que la empresa realiza en el mercado y cómo se le agrega valor al cliente. ¿Qué pasa con la parte de la visión? Bueno, pues es en realidad lo que le gustaría ver de la empresa en torno al mundo, sus clientes y ella misma. También determina la dirección de la organización al responder a la siguiente pregunta. ¿Qué queremos llegar a ser? Por tal motivo, la visión tiene las siguientes características. Se está proyectando al futuro, es decir, debe de hablar en el corto, en el mediano y en el largo plazo, cómo se está visualizando. Debe ser clara y realista, es decir, todos deben entenderla y se debe poder alcanzar también esta visión. Con respecto a la característica de inspiradora y consecuente, pues habla de expresar precisamente el sueño de cómo la empresa quiere ser, pero manteniendo la relación con la misión de la empresa. Está relacionada con la parte de la misión. Es decir, en este caso son los dos factores. ¿Qué ocurre con la parte de los valores? Pues son aquellos aspectos importantes para formular la estrategia, determinan la dirección de la compañía y representan las creencias y los principios que rigen a una prensa. En ese caso, estamos estableciendo dentro de la organización el clima organizacional. ¿Qué características tiene esto? Bueno, pues es convincente, es decir, que son los principios que representan lo que verdaderamente se cree en la empresa y con ello se manifiesta su nivel de compromiso. Debe ser coherente, a esto se refiere que pues es congruente con los valores que los empresarios y con los valores de los socios de todo el negocio. Debe ser aceptado y cumplido, lo cual puede implicar que debe ser aceptado y respetado por todos los involucrados dentro de la organización. Bien, entonces esta es la misión, estas son sus características, son 4 características principales con relación a la visión. Responde a la pregunta de qué queremos llegar a ser a través de estas 3 características que proyecta futuro, que es clara y realista y que es inspiradora y consecuente. Con la parte correspondiente a los valores, bueno, establece el clima organizacional y tiene estas 3 características. Es convincente, es coherente y debe de ser aceptado y cumplido por todos los involucrados dentro de la organización. Bien, a manera de ejemplo vamos a revisar la visión y los valores de 2 empresas para poder identificar estos aspectos. ¿Bien? Decíamos que entonces para la empresa Google, su misión es organizar la información en el mundo para que sea útil y accesible, de acuerdo a las características que veíamos en la diapositiva anterior, pues es corta y precisa, ¿verdad? Es sencilla y fácil de comprender para que todo el mundo la podamos entender. Con respecto a la visión, dice que desea ser el motor de búsqueda más importante del mundo. Cumple con la característica de proyectarse al futuro y es clara y realista. Con la parte de los valores habla de rapidez, de precisión, de atención al cliente, de innovación y de facilidad de uso. Por lo tanto, está siendo coherente y es convincente con relación a lo que está proyectando como compañía.
Revisemos el aspecto correspondiente a la empresa de Coca-Cola. Dentro de la parte de la misión, encontramos que su frase es refrescar al mundo, inspirar momentos de optimismo y felicidad y crear valor, así como hacer la diferencia. Bien, pues es corta y precisa, inspira, sobre todo está enfocada en la parte que inspira, ¿verdad? Motiva a que todos los que forman parte de esa empresa busquen alcanzar las metas que estamos proponiendo dentro de la misión. Se está dirigiendo al mercado, ¿verdad? Está creando valor y hace la diferencia. Con respecto a la visión, habla en diferentes aspectos. Su visión con respecto a las personas es ser un gran lugar para trabajar en donde las empresas se sientan motivadas a ser las mejores. Con referencia a un portafolio, le da al mundo un portafolio de marcas de bebidas de calidad que anticipan y satisfacen los deseos y necesidades de los consumidores. En su parte de visión para los socios, es alimentar una red ganadora de clientes y proveedores. Juntos creamos valor mutuo y duradero. La visión con respecto al planeta es ser un ciudadano responsable que hace la diferencia ayudando a construir y apoyar comunidades sostenibles. Su visión en el factor de ganancias es maximizar la rentabilidad a largo plazo para los accionistas a la vez que somos conscientes de todas nuestras responsabilidades. En el último factor que identifica dentro de su visión, habla de la productividad y esta la representa como ser una organización altamente efectiva que reacciona rápidamente. Entonces, en esta parte de la visión, si usted se da cuenta, es inspiradora y consecuente, ¿verdad? En esta situación se está proyectando a futuro porque habla de ser, de dar, de alimentar, nuevamente de maximizar. Entonces está hablando en términos de futuro. Con relación a los valores, lo que está haciendo Coca-Cola, en este caso habla de liderazgo como uno de sus principales valores y la representa a través de la valentía de moldear un futuro mejor. También promueve el valor de la colaboración en el cual el apalancamiento está en el genio colectivo, es decir, todos van a educar a el equipo de trabajo. El siguiente valor habla de la integridad y este lo relaciona como ser real. La responsabilidad, si ha de ser, depende de mí, ¿verdad? En esta parte. La pasión está comprometido en corazón y mente con relación al valor de la diversidad es ser tan inclusivos como nuestras marcas no hacen diferencia y con referencia a su calidad que lo que hacemos lo hacemos bien, ¿de acuerdo? Entonces, si usted se da cuenta, la estructura de la misión para ambas compañías es muy distinta, así como la visión y los valores, pero cumplen con las características que estamos mencionando en la diapositiva anterior. Son cortas y precisas en general las misiones con relación a la visión están proyectadas al futuro y con relación a las características de los valores, bueno, pues son coherentes y son aceptados y cumplidos por todos los involucrados dentro de la organización. Bien, definamos ahora a qué nos referimos con los programas. Bueno, pues estos se definen como los complejos de metas, todas aquellas políticas, los procedimientos marcados, las reglas establecidas a través de las organizaciones, mediante las asignaciones de las tareas, de los pasos a seguir y también los recursos que estamos empleando para los elementos necesarios en un curso de acción determinado. A eso nos referimos con los programas. ¿Qué es un presupuesto? Bueno, un presupuesto, en su término de definición, es un informe de resultados esperados que se, que se expresa en términos numéricos. Si este presupuesto se calcula adecuadamente, los presupuestos se pueden convertir en medios para sumar los diversos planes y establecer estándares importantes contra los cuales puede medirse el progreso de la planeación. Es un muy buen aproximado. Nuevamente hay un grado de error, pero el presupuesto basado de acuerdo a la planeación en estimados, haciendo referencia al comportamiento de la demanda y de la productividad que podemos hacer en el pasado y proyectarlo al futuro, nos puede dar buenos números para poder identificar qué va a ocurrir en el
comportamiento de las variables que queramos medir. Vamos a hacer un ejercicio al respecto, un ejercicio numérico para poder identificar cómo podríamos realizar la planeación a futuro mediante programas y presupuestos, ¿de acuerdo? Bien, revisemos el siguiente ejercicio. La empresa Speaker empaca componentes de alta fidelidad para pedidos por correo. Los componentes del mejor juego de bocinas Amazon, que aquí está llamando como el producto A, incluye dos juegos de bocinas estándar de 12 pulgadas que titula con el nombre de B y tres juegos de bocinas con Buster con amplificador y este juego de bocinas lo está titulando con el nombre de C. Perfecto. Tómese el tiempo para identificar cada una de las partes. Ahora bien, por su parte, cada B, es decir, cada dos juegos de bocinas estándar de 12 pulgadas que identificamos con B, consta de dos bocinas que está titulando como D y dos cajas de embalaje, cada una con un juego de instalación E. ¿De acuerdo? Cada B está marcando en esta parte superior del ejercicio, en el primer párrafo, tiene dos bocinas que están tituladas con el nombre de D, están identificadas dentro de la estructura del producto, y dos cajas de embalaje. Cada caja de embalaje también tiene un juego de instalación que está titulando con el nombre de E. ¿Perfecto? De acuerdo. Bien, ahora cada juego de estéreo de 300 watts que se llama C, en la parte superior aquí está, tres juegos de bocinas con Buster con amplificador C, nos estamos refiriendo a estas, son juego de estéreo de 300 watts C, contiene dos bocinas con amplificador F, que está titulando con el nombre de F, y dos juegos de instalación E. Cada bocina con amplificador F incluye dos bocinas del tipo D, que ya conocemos aquí arriba, ¿verdad? Y un amplificador G. Revise con calma. Un poco confuso, ¿verdad? Perfecto. Bien, con esta información vamos a construir la estructura del producto, que nos quedaría de la siguiente manera. Revíselo, por favor. Les sugiero poner una pausa al video. Perfecto. Bien, vamos a platicarla con ayuda del diagrama que tenemos en la parte inferior derecha. Revisemos nuevamente. Dice la empresa Speakers empaca componentes de alta fidelidad para pedidos por correo. Los componentes del mejor juego de bocinas Amazon, que tituló con el nombre de A, la voy a encontrar en esta parte. Es estructura del producto para la bocina Amazon y está titulada como A. Aquí está en la parte superior. Bien, dice aquí, incluye dos juegos de bocinas. Yo creo que sería mejor que le empezara a rayar, ¿verdad? Vamos a rayar un poco aquí. Perfecto. Bien, entonces quedamos que los componentes para el mejor juego de bocinas Amazon A, ¿verdad? Lo estoy encontrando en esta parte. ¿Ya vio? Dice que incluye dos juegos de bocinas estándar de 12 pulgadas que llamó B. Entonces me voy a ir en esta parte de acá y aquí está. Para cada producto de A yo voy a requerir dos juegos de bocinas estándar de 12 pulgadas. Le voy a poner como B y en el interior del paréntesis estoy colocando cuántas requiero por cada A. ¿Se da cuenta? Y me dice que para esta misma bocina, hasta aquí ya descifré esta parte, ¿verdad? Y esta misma bocina requiere tres juegos de la bocina con Buster con amplificador C. Me voy a la otra rama e identifico el valor. ¿Se da usted cuenta? Entonces aquí pondré C y entre paréntesis pondré el número 3 para cada bocina
Amazon A, voy a requerir dos juegos de bocinas de 12 pulgadas tituladas B y tres juegos de bocinas, ¿verdad? Con booster con amplificador y esas se llaman C. Nuevamente, jóvenes, para crear cada bocina A, yo necesito dos juegos de las bocinas B y tres juegos de las bocinas C. ¿De acuerdo? Ok. Dice la siguiente parte del problema. Por su parte, cada B, es decir, estamos hablando nuevamente de este brazo en rojo que tengo acá. Voy a ver si puedo cambiar aquí el color ahora para poder ver el siguiente nivel. Vamos a pintarlo de un color verde, dice aquí. Me parece que sí lo va a dejar. Exacto. Bien. Dice, por su parte, cada B, es decir, cada elemento de B, cada juego de bocinas consta de dos bocinas D. Si usted se da cuenta, en la rama está aquí identificando el elemento D. ¿Ya lo vio? Consta de dos bocinas D, nuevamente. Esta B está para cada B yo necesito dos bocinas D. Pongo el elemento D aquí, que como se llama la bocina, y coloco el número 2 en la parte interior del paréntesis. Hasta aquí ya cumplí. Y dos cajas de embalaje, cada una con un juego de instalación E. Observo el otro ramal de B. Acuérdense que estamos hablando específicamente de B. Y aquí están las dos cajas E. ¿Se da cuenta? Dos cajas de embalaje, cada una con un juego de instalación. Aquí está, esta es la caja de empaque y juego de instalación con cables, tornillos y tuercas. De eso se trata el juego de instalación E. ¿De acuerdo? Bien, se da usted cuenta que esto es un árbol de trabajo en donde usted está estructurando poco a poco el producto para poder generar el encargo de una bocina. Bien, luego dice aquí, cada juego de estéreo de 300 watts C, que tenemos aquí, ¿verdad? En esta parte, cada juego de estéreo C contiene dos bocinas con amplificador F, de tal manera que yo me voy aquí e identifico que para cada C requiero dos bocinas de 12 pulgadas que se van a llamar F, son otro tipo de bocinas. Esto es un equipo de sonido. Entonces son otro tipo de bocinas. Para integrarse necesito dos partes de F por cada C. ¿De acuerdo? Y dice que también necesita dos juegos de instalación E, que son los que tengo de este lado de acá. ¿Ya vio? Perfecto. Ok. Dice que cada bocina, si continuamos, vamos a cambiar ahora el color. Vamos a ponerlo en púrpura. Dice que cada bocina con amplificador F incluye dos bocinas D. Entonces, para cada uno de F, yo voy a requerir integrarlas con dos bocinas de tipo D. ¿De acuerdo? Y un amplificador del tipo G que tengo de este lado de la estructura del producto. ¿Vale? Revise con calma, por favor, tómese otro minuto más para validar esto. Sea consciente de lo siguiente. Fíjese que aquí, entonces, cuando usted está recibiendo el encargo de un equipo de sonido Amazon, ¿verdad? Usted sabrá que para poderlo integrar tendrá que tener todos estos elementos. Primero, para cada bocina va a requerir dos juegos de bocinas tipo B, pero también para armar cada bocina de tipo B, usted requiere dos bocinas de tipo D y dos cajas con el juego de instalación por cada B. De la misma manera, vámonos al otro ramal. Para cada C, yo requiero dos bocinas de tipo F y dos cajas de embalaje para cada C. Pero para crear F, yo necesito
dos bocinas del tipo D y un amplificador para cada F. Entonces, se da usted cuenta que aquí compartimos tanto las cajas de embalaje como las bocinas tipo D, porque para poder crear o fabricar o ensamblar una bocina de tipo B, yo utilizo bocinas del tipo D, y para poder ensamblar, crear o trabajar bocinas del tipo F, yo también voy a necesitar bocinas del tipo D, es decir, son partes comunes para ambos ramales, para poder construir la bocina AMSO, ¿de acuerdo? El equipo de sonido de AMSO, más o menos. Bien, la intención, recuerde, de este tipo de diseño de videos es con la finalidad de que usted pueda repasarlo otra vez con calma para poder identificar cada una de las partes. Entonces, ahora sí, la empresa Speaker empaca componentes de alta fidelidad para pedidos con correos, los componentes del mejor juego de bocinas Amson A, que es la parte superior, incluye dos juegos de bocinas estándar de 12 pulgadas, aquí están, tres juegos de bocinas con booster de amplificador C, aquí están, C, y son tres aquí adentro. Por su parte, cada B consta de dos bocinas D y dos cajas de embalaje. Cada juego de estéreo de 300 watts que se llama C contiene dos bocinas con amplificador que son del tipo F y dos juegos de instalación E. Y cada bocina con amplificador F tiene dos bocinas D y un amplificador G. Aquí está. Esa es la estructura del producto para que usted pueda identificar la planeación de cómo va a encargar esto en un futuro. ¿De acuerdo? Son todos los elementos que requiere. Bien, una vez que hemos comprendido este diagrama, usted tiene uno de los clientes más importantes dentro de la compañía y le está encargando 50 juegos de bocinas Anson. Se le pide determinar el número de unidades requeridas para cada artículo que integra el juego de bocinas. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere con esto? Nuevamente, determina el número de unidades requeridas de cada artículo que integra el juego de bocinas. Es decir, cuántas bocinas D voy a tener que encargar, cuántos amplificadores, cuántas bocinas de tipo F, cuántas cajas de embalaje voy a utilizar, cuántas bocinas del tipo B voy a utilizar, cuántos juegos de bocinas del tipo C voy a encargar para poder generar 50 juegos de bocinas de ANSO. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar. Primero, si la solicitud es de 50 juegos de bocinas, entonces A van a ser 50, ¿está usted de acuerdo? A aquí va a ser igual a 50. Ahora bien, ¿cuántos juegos de bocinas de 12 pulgadas requiero para poder construir 50 juegos de bocinas Amazon, que es lo que me está pidiendo mi consumidor? Bien, pues si para cada juego de bocinas de A requiero 2 de B, entonces el cálculo será el siguiente, requiero dos partes, las partes de B son dos partes de B que tengo aquí por el número de A's que requiero, ¿está usted de acuerdo? Es decir, que yo voy a requerir de las partes de B 100 partes. ¿Se da usted cuenta? ¿Sí lo comprende más o menos? Nuevamente, mi cliente me está pidiendo 50 juegos de bocinas, de acuerdo a la que acabamos de ver anteriormente, la estructura del producto. Para yo construir cada juego de bocinas de A, yo requiero 2 de B. Entonces, ¿cuántas partes de B tengo que tener en total? Pues son 2 veces por el número de A's que tengo encargadas. En este caso son 2, este número que tengo interno, entre paréntesis por el número de bocinas Amazon encargadas. Son 50, que en el producto me van a dar 100 partes correspondientes. Vamos a calcular la parte del número C. Aquí yo sé que requiero 3 partes por cada
bocina encargada de A. Por lo tanto, entonces, para calcular la parte de C, yo requeriré 3 por el número de As que me están encargando, ¿verdad? El número de bocinas que me encargan. Entonces será el mismo, 3 por el número de As. En este caso es 3 por el número de A, que son 50 productos, son 150. Entonces yo tendré que encargar 100 partes de B y 150 partes de C para poder cumplir con este encargo de 50 bocinas. Más o menos hasta ahí. Yo espero que esté siguiendo esto con calma. Es un poco confuso a veces para poder identificar los componentes, pero tenga usted paciencia en la parte de comprender el ejercicio. ¿Cómo ocurre en la parte de las Ds? ¿Cuántas requiero? Bien, acuérdese nuevamente, para cada parte de B, para cada uno de B, yo requiero 2 de D. ¿Sale? Entonces vamos a calcularlo. ¿Cómo calculo la parte de D? Bien, observo que tengo de este brazo Ds y en este otro brazo también tengo Ds. Entonces, yo requeriré calcular 2 veces por el número de Bs que tengo aquí. Y para ese sería uno de los encargos. Y aquí requiero en la parte de las Ds, el 2 veces por el número de Fs que requiero. ¿Se da usted cuenta? Bueno, entonces en la primera parte quedaría establecida la ecuación de alguna manera en este sentido. Aquí está. La parte D son 2 veces por el número de B, 2 bocinas por el número de Bs, más 2 veces, que está aquí, por el número de Fs que tengo en esta parte superior. Solamente tengo que sustituir 2 veces por el número de Bs, entonces son 2 veces, y el número de B yo ya lo había calculado aquí arriba, ya se da cuenta que son 100. Los voy a colocar en esta parte correspondiente, 2 por 100. Ahora, en la siguiente parte me pide 2 veces por el número de F, pero F aún no lo he calculado, si se da cuenta, lo puse en otro color precisamente porque lo vamos a encontrar más adelante y solamente lo habremos de sustituir. Vamos a regresar a esta parte, es decir, este valor todavía no es real, ¿de acuerdo? Entonces, quedó pendiente mi número de F, ahorita le enseño cómo lo vamos a calcular. Vámonos a la parte de ES. Para las partes de E, recuerde usted nuevamente que requiero dos partes de E por cada número de Bs que ubique. Y de la misma manera, dos cajas de E por el número de Cs que tengo ya calculadas. En total. De tal manera que la ecuación me va a quedar en este sentido. La parte E son 2 veces por el número de Bs. 2 veces por el número de Bs que yo tengo aquí. Y en este ramal son 2 veces por el número de Cs que tengo en mi estructura del producto. Entonces voy a calcular 2 por el número de Bs, 2 por mi número de Bs que eran 100, aquí está en la parte, más 2 veces por el número de C, 2 veces por el número de Cs, y Cs ya lo había calculado aquí. El elemento tipo C está calculado aquí. Hace usted la sumatoria del producto y le van a quedar 500 cajas en total que usted tendrá que encargar con los juegos de instalación para poder calcular, para poder entregar 50 juegos de bocinas. ¿Se da usted cuenta? Bien, ahora, ¿cuál es el que sigue? F. Vamos a calcular F. Pues bien, para calcular F yo necesito 2 Fs por cada C que yo vaya a construir. De tal manera que la ecuación queda de la siguiente manera. 2 por el número de Cs. Entonces tengo el número 2. ¿Y cuántas Cs yo necesito en total? 150. La sustituyo y me da un valor de 300. Estos 300, que es la parte F que yo necesitaba en el cálculo anterior de la parte de D, está aquí. ¿Se acuerda? Que necesitaba 2 por el número de F. Entonces 2
por el número de Fs que ya encontré aquí abajo, la sustituyo. Al momento de realizar la suma de estos productos, yo voy a encontrar que el valor va a ser 800. En total voy a necesitar 800 bocinas del tipo D. ¿Ya la vi? Continuemos con el desarrollo. Se va haciendo exponencial esto, ¿verdad? Esta es la forma en que se realiza la planeación para la estructura de los productos. Ahora imagínese usted cuando hace el encargo para poder fabricar un vehículo, un automóvil, por ejemplo. ¿Qué número de tornillos va a utilizar usted? El número de puertas nuevamente, en fin, todos los insumos que van a integrar un vehículo automotriz. ¿Bien? ¿Qué ocurre por la última parte de G, que corresponde al amplificador? Pues va a ser una parte por el número de Fs que yo necesite, ¿verdad? Uno por el número de Fs que yo ya había calculado en la parte superior, son 300. Entonces, de esta manera, nuevamente retomando, se haría el encargo correspondiente. Entonces, yo soy el fabricante. Si tengo un cliente que me está encargando 50 juegos de bocinas de estas características, eh, juegos de audio, pues yo tendría que tener los insumos necesarios correspondientes a, a esto. 100 unidades de B, que calculé aquí, 150 unidades de C, que calculé en esta parte, 800 unidades de D, que está aquí el número, 500 unidades de E, correspondientes a estas, 300 unidades de F y 300 unidades de G. Una vez que yo tenga todos estos insumos, ahora sí me puedo dedicar a ensamblar mi producto de las bocinas o el equipo de audio Amazon. De otra manera, no podría yo entregar esta bocina. Ahora imagínense, tan importante es nuestra planeación, hasta dónde llega esto, que si yo no tengo un amplificador, yo detengo mi producción. ¿Se da cuenta? Si no tengo estas bocinas que son las que más requiero, que son 800, para poder entregar estas 50 juegos, yo detengo la producción de estos 50 juegos de bocinas. Ahora, ¿cuánto cuesta cada una de estas piezas? Bueno, pues es parte del presupuesto que podemos realizar gracias a esta planeación. Yo ya sé que la parte B cuesta 1 peso, la parte C cuesta 3 pesos, la parte D 5, la E 10, la F vale 3 pesos, la G vale 2 pesos, en fin, gracias a que tiene usted el establecido con los proveedores de conocer cuánto cuesta cada una de estas partes, usted podría dar un presupuesto, es decir, generar una predicción a futuro de cuánto costaría esto. De la misma manera, de aquí se desglosa qué personal necesita, en qué tiempo lo puede entregar, si es necesario tener un personal especializado, durante qué tiempo, para poder generar a lo mejor o calcular incluso o llegar a evitar pagar horas extras a nuestro personal para poder reducir los costos correspondientes de esto. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega esta parte? Ok, de esa manera se integran la mayor parte de los productos que nosotros estamos consumiendo. Ya se entregan de motherboards, de chips, de carcasas, de dispositivos externos, en fin, una gama de dispositivos que tenemos a la mano para poder tener o hacer funcionar nuestras actividades. De esta misma manera, entonces la estructura de este producto se desarrollaría. Esto es lo que tendría que usted tener disponible para poder generar 50 unidades de A. ¿De acuerdo? Esta es la parte correspondiente. Nuevamente le hago la invitación, revise con cuidado nuevamente este video. Puede que haya un poco de confusión al inicio, pero usted se dará cuenta que de acuerdo a lo que nos está estableciendo el ejercicio, bueno, este es el encargo correspondiente. Bien, para poder identificar bien la estructura de este ejercicio que acabamos de revisar, tendrá usted como encargo el siguiente ejercicio. Por favor, empiece a revisar. Nuevamente, como le decía al inicio de la clase del día de hoy, esta parte de clase está integrada por dos sesiones, la parte teórica, la parte de identificación de toda la teoría,
y de la exposición de este ejercicio numérico que acabamos de revisar, y la otra parte de la clase será mediante la revisión y la solución de las dudas que usted tenga respecto al mismo. ¿De acuerdo? Vamos a suponer lo siguiente, es la misma estructura prácticamente, solo que ahora estoy prescindiendo de las bocinas tipo D. ¿Ya se dio cuenta? ¿En dónde? En el brazo de D. Ya no la requiero. Es decir, este producto A se integra por dos bocinas del tipo B, tres del tipo C, pero para integrar las bocinas tipo D solamente requiero dos cajas con juegos de instalación, ya no requiero bocinas tipo D. ¿Se da cuenta? El resto corresponde a lo mismo, pero ahora el ejercicio dice así: si la estructura del producto cambia de acuerdo al diagrama mostrado, y si quieren producir 73 juegos de bocinas Amson, ¿cuál es la requisición para cada uno de los artículos? Es decir, para 73 productos del tipo A, ¿cuántos Bs, cuántos Cs, cuántos E, cuántos F, cuántos G y cuántos D requiero para poderlas fabricar? ¿De acuerdo? Bien, eh, eso ha sido todo por mi parte. Yo le agradezco la atención, le mando un abrazo muy fuerte, sígase cuidando, siga manteniendo usted todos los debidos cuidados para que su salud esté en perfecto estado. Nos vemos en el interior del aula de clases. Que pase usted excelente.